Jóvenes, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Ok, ya estamos la mayoría, casi 23. Vamos a empezar, jóvenes. Bueno, hace ratito en el transcurso del día envié a Edmodo un archivo, viene en AutoCAD, que de hecho es el trabajo que se va a tener que desarrollar ya como actividad final para el cierre del semestre. Ahorita vamos a explicar pues prácticamente cómo vamos a, o cómo se obtuvieron ciertos valores. Lo que pasa es que este ejercicio estuvo trabajando con el turno de la mañana, entonces ya adelantamos con ciertos valores. Entonces en el caso de ustedes vamos a visualizar también cómo se obtuvieron esos datos para que ustedes le den la continuidad. Y bueno, ¿cuál va a ser el alcance? Pues vamos a trabajar pues de la siguiente manera. Voy a cambiar el monitor para mejor interpretación y podamos ir visualizando todo lo que viene siendo nuestro proyecto. Entonces, ¿sí ven el programa de AutoCAD abierto? Ok, Sí. bien. Entonces, este va a ser el proyecto que se va a desarrollar. En realidad, pues es una pequeña planta estructurada con, vemos ahí nomenclatura que es referente a una nomenclatura básica para una estructura de acero. Aquí vemos estructura que dice VS1, significa viga secundaria 1, y prácticamente están distanciadas a cada 1,5 metros, ¿sí? Tienen una separación de unos 50. Vamos a tener lo que se ve en azul, son nuestras traves o vigas de acero principales. Estas vigas de acero principales pues, son las que van a ser diseñadas para soportar
y recibir el peso de cuáles, pues de mis vigas secundarias, ¿sale? Estas columnas que vemos en azul están descansando directamente sobre columnas. Aquí vemos que están contenidas en un cuadro, me está indicando que esa es una columna en el cual pues van a apoyar ahí precisamente mis traves principales o mis vigas principales. Aquí viene una nomenclatura. Todo lo que está en azul son vigas principales. Lo que está en amarillo van a ser mis vigas secundarias. Lo que está en rojo, pues prácticamente ahí estamos complementando como si fueran nuestros muros de carga. Posiblemente es una estructura básica, pero nos va a servir como ejemplo para poder desarrollar nuestro ejercicio del análisis de esta estructura hasta llegar a las bajadas de cargas correspondientes. Tenemos otra planta que en realidad es una planta tipo. Esta planta tipo tiene la misma estructuración, tanto de vigas principales y vigas secundarias. Entonces, esto va a facilitar un poquito más el proceso y finalmente la planta tipo A1050, que viene siendo nuestra azotea, pues también va a tener las mismas características. Aquí la única variante va a ser, pues precisamente la carga que tengamos en la parte de azoteas. Bien, estos datos, ¿dónde los voy a encontrar? Aquí al inicio se estuvo indicando precisamente el sistema estructural que se va a utilizar. Nos dice que va a ser elementos de cimentación. Para elementos de cimentación, aquí hay una opción que dice, pueden ser zapatas corridas o aisladas a base de concreto reforzado con varilla grado R42, que es la convencional, y un concreto de F'(C) de 250 kilogramos por centímetro cuadrado. Elementos de superestructura. Para elementos de superestructura vamos a tener construcción a base de losa acero con vigas tipo IR en sección variable, columnas en variables de HSS, sección cuadrada u perfiles OR, así como vigas IR. Esto es un panorama general, en realidad es un parámetro para poder estructurar, pero aquí no nos dice qué dimensiones, ni qué calibres, ni nada de eso. Esto es lo que nosotros vamos a deducir durante el transcurso de este análisis. Bien, para poder identificar ese análisis, necesito saber primero lo que viene siendo los datos del proyecto. El uso que tiene esta viene siendo una ampliación de aulas educativas. Aquí se especifica una dirección y me dice que es una edificación del grupo A por tratarse, pues obviamente, de una edificación donde va a haber un concentrado número de personas y por lo tanto me obliga a utilizar factores de carga vertical de 1.50 y factores de carga horizontal de 1.10 para efectos del sismo. La zona 2, que se habla de un tipo de suelo a base de tipo de suelo de transición. La Q máxima, aquí pues no hay estudio de mecánica de suelos que me dé la resistencia, entonces vamos a utilizar lo que me marca el reglamento. Lo establece como Q máxima de 5 toneladas por metro cuadrado. Y esto viene sustentado por la parte del reglamento y las normas técnicas complementarias en el diseño de cimentaciones. Ok, cargas gravitacionales. A nivel de azoteas tenemos 1000 kilos, ¿sí? Aquí faltaría, a ver, ¿dónde quedó? Falta el de la carga de entrepiso. Aquí no se guardó. Aquí debe de ser 1500, que es el dato que vamos a estar utilizando. Entonces, carga en entrepisos. Lo que pesa la azotea es de 1000, pero lo que pesa en entrepisos le vamos a dar un valor de 1500. Hay que recordar que estas cargas gravitacionales pues vienen de nuestro análisis de carga. Analizar un metro cuadrado en función de los acabados del sistema estructural que se está utilizando, más la parte de carga viva para poder llegar a este valor. Entonces me dice que en azotea será de 1000 y en entrepiso será de 1500, ¿sale? Aquí también me da una referencia de la carga en muros. Los muros van a tener un peso de 1000 kilos por cada metro lineal. Para los perfiles de acero, va a ser un acero grado de aleación a 36. ¿Cuál va a ser su esfuerzo a la afluencia? Pues me dice que es de 2530, F'(C) para elementos de concreto de 250 y FY de 4200 para el acero en elementos de concreto. Esto hablando precisamente de lo que es el concreto y la varilla que va dentro de los elementos de concreto. Estos datos pues obviamente van dentro de la cimentación. ¿Sale? Bien, entonces regresando a la parte de nuestro proyecto, aquí viene siendo un corte esquemático donde vamos a tener nuestros elementos de planta baja, lo que viene siendo nuestra losa de entrepiso, ¿sí? Y nuestra losa de azotea. Entonces, ¿qué quiere decir? Para nosotros,
lo voy a copiar para que tengamos presente el dato. Vamos a tener, para peso de azotea, va a ser 1000 kilogramos. Para peso de entrepiso, voy a tener una carga de 1500 por metro cuadrado y de 1500 para esta parte. ¿Qué va a suceder? Que necesito obtenerlos, en este caso, ver cuáles van a ser las áreas tributarias que predominan para precisamente la parte de entrepiso, esto que está encerrado en un rectángulo, y ese entrepiso va a ser igual al entrepiso que tengo aquí arriba. Los datos que yo tenga de la planta baja se van a repetir. ¿Por qué motivo? Porque tengo las mismas condiciones, tanto de la parte de entre ejes y también de las cargas en entrepiso 1 y entrepiso 2. Y la variable pues va a ser ¿quién? Nuestra losa de azotea, porque el peso cambia, ¿sí? Por cuestiones de sistema constructivo, lo que ustedes quieran. Entonces, estos son los datos que nosotros vamos a partir. Por lo tanto, pues vamos a requerir de nuestras 3 plantas. Vamos a tener la planta baja, la planta tipo y la planta que en este caso sería azotea, que corresponde a los 10.50 metros correspondientes. ¿Sale? Bien, ¿cómo poder entender la parte de estos elementos ya físicamente en obra? Bien, voy a cambiar a unas imágenes, a ver si las perciben, déjenme ver. Tenemos aquí, tenemos esta fotografía, ¿sí la ven? Sí. Sí, la vemos. Ok, entonces, aquí tenemos, Sí, es esa. tenemos lo siguiente. Estos elementos, este elemento que vemos aquí, para nosotros va a ser nuestra viga principal. Este elemento que estoy aquí rayando en azul es nuestra viga principal. ¿Por qué? Porque quizás este elemento se va a apoyar al final sobre columnas. Y este elemento que veo aquí, que me doy cuenta porque tiene una sección, pues obviamente inferior a la viga principal, viene siendo nuestras vigas secundarias. Estas van a ser nuestras vigas secundarias y estas van a ser nuestras vigas principales, ¿sí? Y bueno, aquí estoy hablando de la parte de la conexión, lo que veíamos que en este caso aquí viene un remache, un tornillo. Para nosotros pues, va a ser soldadura, como lo estuvimos trabajando en los ejercicios de vigas. Y vemos que precisamente las vigas secundarias tienen una separación pues obviamente menor, ¿sí? El valor menor pues puede ser hasta 1 metro, dependiendo de las características que el estructurista empieza a plantear. Nuestras vigas secundarias pues van a tener una distancia mucho mayor, que eso es lo que nos va a ayudar a identificar pues la estructuración de el proyecto, ¿sale? Bien, voy a cambiar la imagen, voy a buscar otra y tenemos, déjenme checar dónde quedaron. Entonces, tenemos aquí documentos, vigas. Aquí, por ejemplo, tenemos, ¿sí la perciben? A ver, aquí está. No. A ver, ya Ya. lo acabo de abrir. Entonces, lo mismo. Ya. Este elemento es mi columna y aquí tengo mi otro elemento que es mi columna. Y me doy cuenta que en esta parte es mi viga principal y aquí corre mi viga principal. De este lado también corre mi viga principal y aquí pues en teoría pues viene mi columna. Entonces, ¿cuál es mi viga secundaria? Estos elementos que veo aquí son con un peralte inferior, pero están distanciados pues prácticamente de manera simétrica y que estos van a cumplir la función de ¿quién? Pues de ser mis vigas secundarias. Estos van a ser mis vigas secundarias. Entonces, ¿qué va a pasar aquí? Que de esta área de acero, aquí donde se ve la losa acero, déjame ver si cambia el color, la voy a poner en rojo, ¿sí? Si yo tengo esta área tributaria, aquí voy a poner esta área tributaria, lo que me delimita la viga principal y la primera viga secundaria. Esta viga secundaria va a recibir la mitad del peso, esta mitad del peso, y se va a ir a la viga secundaria. Y la otra mitad de la superficie se va a ir directamente ¿a dónde? A nuestra viga principal. ¿Esta qué condicionante va a tener? Pues prácticamente en un sistema de losa acero vamos a tener tableros rectangulares y su forma de distribución de las cargas va a ser mediante un sistema de, como si fueran losas apoyadas, porque toda la carga se va a ir
y se va a repartir a los elementos que tengo paralelos al lado largo, aquí. Entonces esta carga se va a ir a este lado, ¿sale? ¿Qué va a pasar con esta viga principal? Si se dan cuenta, aquí tengo esta carga, pero si yo quisiera analizar el tablero que está por acá, lo voy a proyectar, aquí me estorba la columna, pero pues esto viene siendo el tablero que se marcaría por acá, por acá. Esto me va a decir que este tablero también se va a dividir a la mitad, por lo tanto aquí se va a sumar el peso de este tablero y por lo tanto esta viga principal va a recibir el peso de ¿cuántas losas? De una y de dos, ¿sale? ¿Sí se entendió, jóvenes? Sí. Ok, Sí, profesor. voy a irme con otro ejemplo, por aquí tengo otra imagen. A ver, ¿dónde quedó? Vamos a ver. Profesor, Esta. Mande. para las áreas, para el cálculo de las áreas tributarias, a nosotros nos habían enseñado que eran trapecios y aquí nos está indicando que es un rectángulo. ¿Así se va a manejar con los rectángulos? Sí, sí, porque ahorita explicamos cuál va a ser la diferencia. Entonces, para el caso de rectángulos o trapecios, era en losas macizas o en estructuras macizas, sí se puede tener las dos variantes. Aquí, por ejemplo, si va la imagen de este edificio donde se ven varios entrepisos. Sí, sí se ve. Bien, entonces, ¿qué voy a tener aquí? Bueno, voy a marcarlo aquí con naranja. A ver si puedo tener un acercamiento. Bueno, aquí donde tengo estos tableros, si se dan cuenta, este viene siendo mi tablero. Los elementos a donde se van a disipar va a ser, este tablero se va a dividir a la mitad y se va a ir la mitad hacia el lado izquierdo y la otra mitad hacia el lado derecho. ¿Por qué motivo? Porque si se fijan, mis elementos van a ser únicamente laterales, es su forma de geometría. Entonces, no hay manera de cómo poderlos traducir. Voy a irme a lo que comentaba el compañero. Voy a cambiar aquí de tablero. Entonces, en el caso de losa acero, voy a tener mi tablero. Vamos a poner que este es mi tablero. Y en este lado, aquí voy a colocar que este viene siendo mi viga. Caray. A ver. Este va a ser mi viga secundaria. Entonces, esta va a ser mi viga secundaria y esta va a ser quizás otra viga secundaria. Ajá. Aquí, ¿qué comportamiento va a tener toda esta área tributaria? Bueno, el área tributaria, como me está diciendo, que únicamente va a tener apoyo de este eje y de este eje, por lo tanto, la carga se va a repartir en el sentido longitudinal. ¿Qué quiere decir? Que todo esto se va a transferir hacia acá. Obviamente, ¿por qué? Por la geometría. Y bueno, para poderlo corroborar, pues bueno, hay que recordar que la relación L sobre B, si fuera losa maciza, si es igual o mayor a 2, me está diciendo que esta va a ser un tablero de tipo apoyado. ¿Sí? Entonces, este viene siendo un tablero de tipo apoyado, que viene siendo lo que les comentaba. Entonces, aquí mi carga, ¿qué va a decir? Bueno, se va a transmitir hacia acá. Y en mi viga, en mi elemento de acero, pues este viene siendo mi carga uniformemente repartida. ¿Sí? Y ahorita lo vamos a ver, precisamente porque la relación de esbeltez de cada tablero quiere decir que su relación L sobre B, pues es mayor a 2. Y sobre todo en el caso de estructuras de acero. En el caso de losas de concreto, y losas inclusive hasta reticulares, acostumbrábamos a hacer una relación de esbeltez donde se veía el triángulo, el trapecio y de este lado el triángulo, ¿sí? Pero aquí nuestra relación L sobre B era menor a 2. Entonces, ¿qué aplicaba aquí? Que nuestra losa era de tipo perimetral. ¿Qué quiere decir perimetral? Pues que prácticamente todo el peso se transmitía en los 4 lados donde estaba apoyado el tablero. Entonces, aquí una de las condicionantes en el caso de sistema losa cero es que va a predominar prácticamente en la mayoría de los tableros un sistema de losa apoyada, que se va a transmitir en un sentido y en el otro, ya sea en ese sentido o se va a transmitir de forma lateral de acuerdo a la posición de mi tablero. Si mi tablero viene en ese sentido,
la carga se va a ir de este lado y de este lado. Si mi tablero viene en posición horizontal, se va a ir de este lado y precisamente de este lado. ¿Sale? Entonces, ¿hasta ahí alguna duda? No, pues ahorita lo vamos a ver, pues ya. Sí, ok. Bueno, entonces regresando aquí al punto. Regresando aquí al punto, ya vimos que las traves principales son en azul. Las vigas principales. Las vigas secundarias son prácticamente las que están en amarillo. Si yo quisiera aplicar una relación de esbeltez, aclarando la duda aquí del compañero, entonces tengo aquí una separación de entre ejes. La distancia a ejes que viene siendo, toda ya está modulada a 1,50. Si aplico la relación de esbeltez dividir 6, si divido 6 entre 1,50, que viene siendo mi valor que tengo aquí, me está dando un valor de 4. Entonces, como es mayor a 2, prácticamente este tablero viene siendo ¿de qué tipo? Apoyado. Exacto. Quiere decir que es un tablero de tipo apoyado. ¿Cómo vamos a entender esto? ¿Qué quiere decir? Que esta trave, esta viga secundaria, va a absorber precisamente la mitad. ¿Qué quiere decir? Voy a transportar esto, lo voy a mandar para acá. ¿Sí? Esto lo tengo y lo pongo aquí. Esto que está encerrado aquí en el rectángulo es la parte proporcional que le corresponde como área tributaria. Esa área tributaria, la voy a poner aquí un hash para que ustedes la perciban. ¿Sí? Eso que está encerrado ahí con relleno, con un asurado, es el área tributaria que le va a corresponder. ¿Y quién la va a recibir? Pues la viga secundaria 1. ¿Qué pasa en este eje? En el eje 1 le corresponde la mitad del tablero que deja lo que viene siendo a partir de la mitad hacia arriba. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nosotros vamos a tener primero que identificar, cómo trabaja o de qué manera se disipan las cargas en un sistema a base de los acero. ¿Sí? Lo mismo que va a suceder para el tramo de 9 metros. Tengo 9 metros y tengo este tablero. ¿Cuánto tiene de ancho este tablero? Bueno, pues este tablero tiene también de ancho 1,5 metros. Lo corroboro, verifico que tenga el 1,5 metros. Aquí tiene 1,50. Si hago mi relación de esbeltez 9 entre 1,50 me está dando 6 y por lo tanto, pues también obedece que es una losa apoyada. Por lo tanto, pues quiere decir que de la mitad, de la distancia que hay de la trave a la mitad de la parte de arriba, es mi área tributaria y se va a ir a la mitad de la viga principal hacia abajo. Y esto también se va a convertir en mi segunda área tributaria. Y aquí es donde la estoy visualizando. En la tercera parte, bueno, pues ya vimos que el tablero A y B tiene un claro de 6 metros por 9 y en mi tramo de C a D tiene 6 metros por 9 metros, o sea, es simétrico, pues por lo tanto también va a ser pues obviamente un tablero igual, como en el caso que explicamos al principio, ¿sale? Entonces, aquí tenemos que tener en cuenta este criterio, ¿sale? Bien, ahora lo que me compete, voy a borrar esto, lo voy a regresar porque pues esto no fue para ejemplo. Lo que me interesa es saber la magnitud, me interesa saber las magnitudes, pero que precisamente recaen sobre mis vigas continuas. Si se dan cuenta, la viga principal 3 es continua, pasa por el eje 2 y continúa hasta el eje 3. Entonces, aquí voy a tener un primer caso de viga continua. Lo voy a encerrar aquí en un rectángulo. Yo quiero conocer las cargas que actúan sobre este eje 2, porque al final pues viene siendo una viga continua, ¿sí? ¿Y quiénes están descansando ahí? Pues las vigas secundarias. Aquí también vigas secundarias, vigas secundarias, vigas secundarias que van a hacer la función como si fueran nuestras cargas puntuales, ¿sale? En el eje C también voy a tener otra viga que va a ser la misma. Los datos que obtenga del lado izquierdo del eje B van a ser iguales que los del eje C, porque tengo la misma separación entre vigas secundarias,
¿sí? Entonces, aquí un dato interesante y que pues obviamente en la parte del diseño, por eso le llama el término diseño. Anteriormente se le decía el cálculo estructural, pero ahora el término de diseño implica porque a veces el estructurista trata de facilitarse los cálculos. ¿Cómo? Pues haciendo un diseño de la manera un poco más simétrica para obviamente facilitar el proceso de cálculo. Entonces, ¿qué hicimos aquí o qué se hizo al inicio? Se fueron colocando vigas secundarias simétricas, que todos los claros tuvieran la misma distancia y relativamente la misma posición. Se recomienda que las vigas secundarias siempre sean paralelas al lado corto, ¿sí? En este primer tablero tengo 9 metros por 6. Entonces mis vigas secundarias son paralelas a 6 metros, ¿sí? En este segundo tablero tengo un tablero de 9 metros, aquí está 9 metros, y del otro lado pues también de 9 metros. Pues aquí, bueno, me da igual si trabajo en el sentido horizontal o en el sentido vertical, pero bueno, como ya tengo pues del lado izquierdo la primera distribución de mis vigas secundarias, pues las continúo y aquí continúa mi viga secundaria. Y en el último tablero, pues también coinciden que son paralelas las vigas secundarias, de tal manera que todas son uniformes, están distanciadas a 1,50, ¿sí? En la mañana comentaban unos alumnos que esas vigas secundarias tienen algún parámetro de separación y yo les comentaba que, bueno, el parámetro de separación es a criterio también del estructurista, que puede tener una distancia a vigas secundarias a partir de 1 metro hasta distancias pues no mayores de 2,50 metros de separación. Ya tener claros mayores de 3 metros, pues llevamos el riesgo de que nuestra lámina de la losa acero, viendo aquí las fotografías que comentábamos al inicio, aquí, por ejemplo, lo que es la losa acero, esta se puede llegar a pandear, ¿sí? Porque están muy separadas. Entonces, lo que se busca es que sean separaciones no mayores a 2,50, ¿sí? Aquí, en este caso, se buscó, por las dimensiones de esta estructura, que nos dieran separaciones, pues, prácticamente iguales. Y las separaciones de 1,50 respectivamente, sin tener tableros ni tampoco tan chicos, ni tampoco que me sobraran tableros grandes, ¿sí? Entonces, en esta parte se tomó ese criterio. En la parte de abajo, ¿por qué cambia la posición de mis vigas? Porque precisamente estoy hablando de un tablero de 6 metros de longitud, pero ahora tengo un claro de 5 metros en el sentido vertical. Por lo tanto, mis vigas secundarias ahora son paralelas al lado corto, que corresponde a 5 metros. De este lado tengo una separación entre columnas de 9 metros y busco que sean paralelas al lado corto, por eso es que cambian aquí la orientación de mis vigas secundarias, ¿sí? Y en el último tramo, pues también se busca que sean paralelos al lado corto respectivamente. Y esto es lo que nosotros tenemos aquí como ahorita como propuesta de la estructuración de vigas principales y vigas secundarias. ¿Alguna duda hasta ahí? ¿No hay dudas? No. No. Ok, bueno, entonces, en función a esta estructuración, pues nosotros vamos a darnos a la tarea de determinar cuáles van a ser esos valores que actúan sobre esas vigas principales, ¿sale? Entonces, vamos a regresar al inicio. Bien, quiero saber la magnitud que se va a generar en esta viga secundaria. Ya sabemos que, bueno, por regla general, pues voy a tener aquí, y tengo que esta viga va a recibir solamente la mitad. Entonces, acá arriba voy a tener la mitad de mi tablero y luego bajo y luego otra vez. Profe, no se ve. Ah, ok. Pon la imagen, profe. Por la imagen. A ver, deja checarlo Profe, entonces. no se ve la imagen. A ver, ahí está. No. Ya, Ya está, ¿no? ya. A ver, corroboren. ¿Sí se ve o no? Sí, ya está, ya se ve. Va, entonces, lo que les decía, vamos a corroborar prácticamente qué va a suceder. Quiero saber los elementos actuantes de cargas que actúan sobre esta viga principal, porque de aquí es donde voy a obtener los elementos para desarrollar mi viga continua y poder obtener el cross. Bien, voy a analizar primero este caso. Esta viga
secundaria va a recibir la mitad de donde está el eje de la viga secundaria a la mitad con respecto a la otra, es el área que le corresponde. Después del eje que tengo aquí hacia abajo le corresponde la mitad. Entonces, esta área tributaria, pues prácticamente, ¿cuánto tendría? Pues va a tener, si es con la mitad, pues prácticamente va a ser con medida de 1,50 por los respectivos 6 metros. Entonces, ¿qué voy a hacer primero? Voy a calcular el área tributaria, ¿sí? 1,50 por 6 es lo que va a tener de área tributaria que descansan sobre esta viga secundaria, ¿sale? Entonces, me voy a pasar a la pizarra en blanco para empezar a hacer las anotaciones. Bueno, empezamos a trabajar. Entonces me dice que aquí tengo mi viga. Esta es mi viga. Y tengo un área tributaria. Ya mencionamos que tiene un ancho de 1,50 de altura y tiene una distancia de 6 metros. Entonces tengo que calcular el área tributaria. El área tributaria va a ser 1,50 por 6. Prácticamente esto me va a dar 1,5 por 6. 9 metros cuadrados. 9 metros cuadrados, que es la que recibe ¿quién? Mi viga secundaria. Esta es mi viga secundaria. Viga secundaria 1. ¿Sale? Ahora quiero determinar el peso. Sabemos que el peso en entrepiso es igual a 1,500 kilogramos por metro cuadrado. Entonces quiero saber cómo estos metros cuadrados interfieren y se tendrán que disipar de manera lineal sobre esta viga secundaria. Entonces voy a tener aquí carga perimetral, lado largo. ¿Por qué lado largo? Porque este es el lado, pues obviamente largo. No puede ser sobre el lado corto, porque este lado corto, pues ya verifiqué antes que mi relación L sobre B, pues obviamente me dice que fue mayor a 2 y por lo tanto obedece que es una losa apoyada. ¿Sale? Entonces, carga perimetral. Profe, yo tengo una duda. Sí. Cuando dividimos, ¿es por qué? Y, bueno, o sea, la diferencia de cuando dividimos y cuando multiplicamos. A ver, otra vez, ¿cómo? Que la diferencia de, por ejemplo, hace rato se dividió el 1,50 entre 6 y Sí, pero fue para saber la relación de esbeltez. Aquí, por ejemplo, lo que ok. hicimos es para saber nuestro tipo de losa. En este caso, estábamos diciendo que era 6 entre qué? Entre 1,50 y me daba igual a qué? A 4. Por lo tanto, obedecía que era una losa apoyada. Quiere decir que el peso se va a ir directamente hacia acá y este peso se va a ir hacia acá. ¿Sale? Ok. Entonces, Y este es para saber el peso que va a obtener, ¿no? ok. Esta va a ser la fórmula para poder conocer el peso como carga uniformemente repartida. Ok, gracias, profe. Ok. Bueno, entonces, regresando al punto, tenemos carga perimetral lado largo, me dice que es igual al área, 9 metros cuadrados por 1,500, ¿sí? Y lo voy a dividir entre ¿qué? Pues siempre se va a dividir entre su longitud, que viene siendo 6 metros. ¿Sí? Y ahí voy a obtener 9 por 1,500 entre 6. Y me va a dar un peso de 2,250 kilogramos metro lineal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Que esta, si yo la represento ya de manera frontal, tengo aquí mi viga con una carga uniformemente repartida de 2,250 kilogramos por metro lineal. ¿Con qué longitud? Pues prácticamente 6 metros. Y este va a ser mi apoyo en A y mi apoyo en B. Entonces, este sería mi resultado de lo que viene siendo mi
viga secundaria número 1. A ver, ¿quién anda por acá? Entonces, regresando aquí al plano en AutoCAD, eso es lo que nosotros estamos ahorita diseñando. Lo que está encerrado en el rectángulo, yo ya lo convertí a carga uniformemente repartida y que se está transmitiendo sobre mi viga secundaria 1. Y esta viga secundaria 1 va a ser igual para las que tengo arriba y las que tengo abajo con respecto a quién, a todas las vigas que están integradas en este primer tablero, en este tablero que está comprendido del eje 1 al eje 2, del eje A al eje B, respectivamente. ¿Sale? Entonces, ya tengo la carga. Aquí ya tengo la carga uniformemente repartida. Ahora, pues aún así, no sé la magnitud que se esté depositando en esta parte, ¿sí? Porque esto, pues al final lleva una magnitud. Estas flechitas que están aquí colocadas en blanco es el valor de la reacción. Para conocer ese valor de la reacción, tengo que apoyarme de las fórmulas que veíamos y me dice que son las fórmulas del cortante. Entonces, de aquí, ¿qué tengo que calcular? Mi cortante en A va a ser igual a mi cortante en B. ¿Y esto a qué viene siendo igual? Tengo que buscar fórmulas: extremos empotrados, carga uniformemente repartida. Mi fórmula me dice que es omega por L entre 2. ¿Cuánto vale omega? Pues omega ya la conozco. 2250 por L entre 2. Entonces tengo un valor de 6750. Entonces tengo aquí un valor de 6750 kilogramos. Este valor es lo que me está transmitiendo directamente aquí como elemento puntual. Entonces, este valor lo voy a tener que colocar aquí, en esta flechita. Entonces me está diciendo que aquí voy a tener 6750 kilos. En este lado también voy a tener 6750 kilos, que es lo que me está transmitiendo. Abajo, pues prácticamente se va a repetir. Estos de aquí van a ser los mismos. Entonces, hay que copiarlos. Y este se va a ir lo mismo acá. Lo mismo aquí. Este igual aquí. Este igual aquí. ¿Sale? Entonces, ¿qué estoy obteniendo? Ahorita obtuve las reacciones. Estas son las reacciones derivado de ¿qué? De la carga puntual que está actuando sobre mis vigas secundarias. Y ya las descompuse ¿en qué? Pues en dos reacciones. ¿Sí? ¿Con qué magnitud? De 6750. Esto ya se convierte en carga puntual. Ahora, ¿qué va a suceder para el tramo 2, donde tengo mi losa de 9 metros por 9 metros? Tengo que hacer lo mismo. Tengo que calcular mi área tributaria, calculo mi carga uniformemente repartida, y una vez conociendo la carga uniformemente repartida, obtengo el valor de ¿quién? De las reacciones para conocer la carga puntual que se va a sumar en este punto. ¿Sale? ¿Hasta ahí dudas, jóvenes? No, profe. Bueno, entonces vamos a voy a arrancar con mi área tributaria. Eso tenemos que hacer en todos los que puso, ¿no, profe? Sí. Así es. Pero ahorita ya resolviendo ya van a tener todo el modelo. Lo único que van a cambiar va a ser la carga del entrepiso por la carga de losa. ¿Sale? Entonces, ¿qué pasa en el segundo tablero? En el segundo tablero,
Pues también tengo distancia de la viga secundaria 1 a la viga que tengo acá arriba en azul, es igual, distanciados a 1,50. Le va a corresponder la mitad, tanto arriba y la mitad abajo. De tal manera que este tablero también tiene un ancho, esta área tributaria queda en un ancho también de 1,50. ¿Por qué distancia o largo? Por 9 metros. Entonces, ese va a ser mi segundo estudio para ver también cómo se comporta la parte de las cargas. ¿Sí? Entonces, vamos con el siguiente. Ahí tenemos el siguiente tablero. Vamos un poquito más largo. Ahí está. Entonces, tenemos el valor. Tenemos 9 metros de longitud. 9 metros. Y tengo un ancho de 1,50. Mi área tributaria va a ser igual a ¿cuánto? Pues a lo que viene siendo 9 por 1,50. Y esto me va a dar 13,50 metros cuadrados. ¿Sale? Ahora voy a tener que conocer la carga perimetral. Entonces voy a tener carga perimetral, nuevamente lado largo. ¿Sí? Y ese lado largo va a estar integrado por la superficie, que ya la conozco, 13,50, por el peso. Nuevamente el peso de mi losa de entrepiso es de 1,500. Entonces voy a poner aquí 1,500 y esto lo voy a dividir entre el lado largo, que viene siendo 9 metros. Y me va a dar mi carga por metro lineal. Y también se repite el valor de 2,250. Este valor es la carga repartida. Entonces este viene siendo el valor de la carga repartida. ¿Sale? En diagrama de cuerpo libre, regresando al caso de la viga. Entonces, si este fuera mi viga, lo voy a poner aquí. Este es mi viga. Voy a tener el elemento empotrado en este punto. Y aquí voy a tener el otro elemento empotrado. ¿Qué eje sería? Pues aquí sería el eje B y este sería el eje C. ¿Qué distancia? 9 metros. ¿Cuál es el valor de la carga? Bueno, la carga es igual a 2,250 kilogramos por metro lineal. Bien, quiero conocer el valor de las reacciones. ¿Sí? Entonces, tanto el valor de las reacciones pues son igual al valor de los cortantes. La fórmula es la misma, ¿eh? Entonces voy a conocer aquí que la reacción en B es igual a la reacción en C. Y esto va a ser igual a omega por L entre 2. Y esto va a ser 2,250 por 9 entre 2. Entonces tengo aquí un valor de ¿cuánto? 10,125 ¿qué? Kilogramos. Ese sería el valor de las cargas puntuales que tendríamos. Entonces son 10,125. Regresando aquí al plano en AutoCAD, yo tendría que colocar aquí mis reacciones. Entonces aquí voy a tener 10,125. Y aquí voy a tener también 10,125. ¿Por qué motivo son mayores estos valores? Porque obviamente estoy hablando de una carga de ¿cuánto? De 9 metros. Estoy hablando de una longitud más bien entre B y C. Entonces por eso es que la carga se incrementa. ¿Sí? Entonces estos 10,000 junto con el valor de las reacciones también son las que voy a repetir. Este valor se va a ir también a este punto. Este valor se va a repetir en este punto y en este punto que corresponde a donde están actuando ¿quiénes?
las vigas secundarias. Entonces, ahora la pregunta, en esta viga, la viga principal, la que está en azul, ¿a cuánto va a equivaler la suma de estos valores? Tengo que sumar 6,750 más 10,125 para que me dé el valor de mi carga puntual. Entonces, voy a tener 6,750 más 10,125 va a ser 16,875 kilogramos. Ese va a ser la magnitud, derivado de qué, de la suma de ambos, ¿sí? No puedo quitar que diga nada más 10,000 o 6,000, no tomo la mayor, debo de tomar ambas, las dos, ¿sale? Entonces, eso sería, digamos, los valores que aterrizan sobre ¿quién? Sobre mi viga principal 3. Entonces, ahorita vamos a hacer el diagrama. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Serían 6. 1, 2, 3, 4, 5. Ok, entonces, esto lo voy a representar en una viga, como si fuera una viga para resolver. Entonces, vamos a tener, ¿sí?, lo siguiente. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? Voy a tener la viga, que en este caso es viga de 9 metros. Y voy a tener aquí los elementos, en este caso, voy a tener aquí el empotre. Y en este lado, pues viene siendo también el otro empotre, ¿sí? Y voy a tener, son 5 cargas puntuales, entonces vendría aquí 1, aquí vendría 2, aquí vendría 3, aquí vendría 4, y aquí vendría 5. 1, 2, 3, 4, 5. Bien, aquí voy a tener mi peso. Estos pesos van a ser el equivalente ¿a quién? A los dos valores, a este más este. Estos dos me van a dar el valor del peso que voy a colocar aquí, ¿sí? Entonces, esto me da como resultado 16,875. ¿Qué unidades? Kilogramos. Entonces, este valor es el que voy a colocar aquí. 16,875. 16,875. Está igual. 16,875. 16,875. 16,875 kilogramos. ¿Sale? ¿Están distanciadas? Pues sí, sabemos que están distanciadas a cada 1,50, pero aquí pues tengo mi longitud total que es igual a ¿cuánto? A 9 metros. Pero aún así, si se fijan en el plano de AutoCAD, aquí me hace falta ¿quién? La trave que está comprendida del eje 2 al eje 3, porque esta viga es continua, ¿sí? Ahorita lo que obtuve fue ya estos elementos mecánicos. Estos elementos mecánicos van a ser iguales para el eje B y también se replican en magnitud para el eje C. ¿Sale? ¿Dudas hasta ahí? No. Ok. Bueno, entonces nos quedaría conocer los valores de esta zona. Por ejemplo, aquí de la viga, en este caso de la viga BP3. Quiero saber los valores de BP3, que vienen siendo estas. Aquí por el cambio de mis vigas 2, que en este caso tienen posición vertical, aquí el área tributaria va a cambiar. Aquí ya no actúan sobre BP3, ya no actúan cargas puntuales, únicamente va a ser la carga repartida que se genere por el tablero, por el cambio de posición. Entonces, tendré que calcular el área tributaria, ¿sí? Que el área tributaria va a ser de la mitad hacia el lado opuesto de mi viga, ¿sí? Y como están también separadas a cada 1,50, pues prácticamente mi tablero va a tener distancia de ¿cuánto? Pues este tablero también tiene una distancia de 1,50 también. 1,50 por los ¿cuántos metros?
por 5 metros. ¿Sí? Entonces va a ser esta área tributaria la que yo tengo que calcular para poder complementar y conocer los elementos mecánicos que tengo en esta viga 3 y poder tener los datos ya completos de mi viga continua. ¿Sale? Bien, ahora, ¿qué voy a hacer? Bueno, tengo 5 por 1,50. Voy a calcular el área tributaria. Entonces lo voy a hacer de este lado para tener los demás elementos. Entonces tengo aquí, bueno, lo tengo así, lo voy a poner de este lado así parado para conocer. Y aquí viene mi viga. Este era BP3. ¿Y qué datos teníamos? Bueno, teníamos que eran 5 metros de alto y de base tenemos 1,50. Mi área tributaria va a ser igual a 5 por 1,50. Y esto me da 7,50 metros cuadrados. Entonces, voy a determinar la carga que precisamente se transmite aquí a BP3, que viene siendo esta. ¿Sí? Entonces, esta carga va a ser igual, considerada como carga perimetral, lado largo, es igual al área, 7,50 por 1,500, que es el peso de ¿quién? Pues de mi losa. Este es el dato que me está dando la carga. Y lo voy a dividir entre qué distancia, pues siempre va a ser entre el lado largo, entre 5. Y esto me va a dar pues nuevamente se repite el valor de 2,250. ¿Esto qué unidades son? Kilogramos por cada metro lineal, respectivamente. ¿Sale? Entonces, estos datos pues se repitieron. Este fue igual, este también se mantuvo igual y este también se mantuvo igual. ¿Por qué condición? Porque mis vigas secundarias están separadas ¿a qué? A 1,50. Si se fijan, pues es el valor que hace que esos valores se mantengan iguales, ¿sí? La distribución o el diseño de mis vigas secundarias. Entonces, ¿esto cómo quedaría? Pues aquí le daría yo continuidad. Voy a borrar este elemento y pondría aquí, este elemento sería aquí como una flechita, es el apoyo y seguiría mi viga. Aquí vendría mi otra viga restante. ¿Con qué magnitud? Bueno, de este lado, pues sería el extremo ya final, donde voy a tener aquí, ¿a quién? A omega es igual a 2,250 kilogramos metro lineal. Y aquí voy a tener ¿a quién? Al eje 1. Este sería el eje 2. Y este sería el eje 3. Para tratarlo de ubicar. ¿Con qué distancia? Bueno, pues tenemos de distancia 5 metros. Entonces, este para mí sería el punto 1, el punto 2 y el punto 3. ¿Sí? Y de aquí, bueno, yo ya tengo los elementos mecánicos. ¿Para qué? Para darle solución por método de Cross. Que es lo que tenemos prácticamente aquí. ¿Sí? Lo voy a copiar y lo más para que lo visualicen y lo voy a girar. Entonces, lo roto. Entonces, lo que tendría sería esto. Cambié la posición, la puse en horizontal para que más o menos veamos la similitud, que este vendría siendo mi viga continua, donde tengo ¿quién? La suma de las cargas puntuales, en este caso 10,000 más 6,750 en 1, 2, 3, 4, 5, más lo que viene siendo mi carga uniformemente repartida proveniente de este tablero y es la que corresponde precisamente a lo que tenemos aquí, en la parte de abajo. Entonces, estos serían nuestros primeros números
para poder darle solución por método de cross. ¿Sale? ¿Hasta ahí alguna duda? No. No, va a subir el video, ¿verdad? Sí. Sí, pero si hay alguna duda, pues ahorita, porque luego ya, o cualquier situación, tomen ahí sus apuntes. ¿Sale? Entonces, por ejemplo, ya ustedes le van a dar solución. Ahorita ya nada más lo que quiero llegar es cómo obtener estos elementos mecánicos, que es lo que me interesa. ¿Sale? Ahora, tengo aquí valores. 1, 2, 3, 4, 5. Tengo estas 5 cargas puntuales. Si lo hago, ¿hay alguna forma de simplificar esas cargas puntuales? ¿Sí o no? Sí, ¿no? Por una carga uniforme. Sumándolas y generando una carga uniformemente repartida. Por ahí, ya casi le daban. Oh, entonces no. Tendría que hacer una carga equivalente. Oh. ¿Sale? Voy a borrar esto de acá arriba. O ya hagan su impresión de pantalla para que tengan ahí su apunte. Ya está. ¿Ya? Ok. Déjame borrar. Voy a borrar esto. Sí, porque a veces dicen, bueno, pues ya tengo ahí los datos, pero pues resulta que tengo como 5 o 10 cargas puntuales y ahora ¿cómo lo resuelvo? En realidad, pues tendría que hacerse de una manera individualizada, utilizando de manera parcial fórmulas de una carga excéntrica. Y pues va a ir cambiando conforme a la distancia con respecto al punto de apoyo. Entonces, aquí tendríamos que utilizar lo siguiente. ¿Sí? Tengo que utilizar una carga equivalente. La carga equivalente se entiende para estos casos, lo que tengo aquí, estas 5 cargas, me dice que puedo utilizar mi carga equivalente. Voy a volver a dibujar ambas vigas. Voy a poner aquí mi viga 1 y voy a poner, ahí está una, y voy a poner a otra más, aquí a la viga número 2. Voy a poner sus flechitas, a ver. Bueno, aquí sería. Este me indica que es la continuidad, ¿eh? No quiere decir que es el apoyo. Hay que recordar que es únicamente la continuidad. A esto, pues obviamente es empotrado. Se entiende que es empotrado. Para que ustedes ahí cuando hagan su cross, este es empotrado. Este obviamente se entiende que es empotrado y hay continuidad. Nada más que aquí pues se le pone una flecha, pero es continuo. Y esta parte pues es también empotrado. Y aquí tenemos el claro de 5 metros. Esto no se mueve, esto sigue quedando tal cual, con la carga de servicio, ojo con eso, carga de servicio de 2,250 kilogramos por metro lineal. Y aquí voy a tener un dato que va a ser mi carga equivalente. Mi carga equivalente va a ser exactamente esta. Bien, y de aquí, pues tengo mi claro de 9 metros. Este claro de 9 metros se sigue respetando. ¿Y qué voy a tener? Mi peso total. Ese peso total, ¿a qué va a ser igual? Vamos a sumar cuántas veces. Va a ser 1, 2, 3, 4, 5 veces el valor de 16,875. ¿Sí? Y voy a tener un peso total equivalente de ¿cuánto? 84,000. 375. 375. ¿Qué unidades? Kilogramos. Y esta carga se va a localizar exactamente a la mitad, a 4,50 metros. Entonces, ya con esta carga equivalente, yo ya puedo resolver aquí por fórmulas simples, ¿sí? Tanto sacar la parte del momento y la parte también de los cortantes. Ajá. Nada más que a la hora de graficar, ojo, eso sí no lo podemos evitar, a la hora de graficar, tengo que tomar en cuenta la ubicación de estas cargas. Estas cargas van a seguir siendo las mismas, ¿eh? Ajá.
Entonces, ¿qué quiere decir? Voy a tener la carga equivalente para facilitarme la obtención de momentos y cortantes, pero a la hora de graficar, si tendría que realizar mi gráfica, esto tendría que venir considerando que va a venir aquí una carga igual, luego viene una, se mantiene otra, 2, se mantiene otra, 3, luego se mantiene otra, 4, se mantiene otra y cierro con 5. Este es el peso 5, el peso 4, el peso 3, el peso 2, el peso 1, para efectos de gráficas. ¿Gráficas de qué? De cortantes. Porque acuérdense que para las gráficas de cortantes hay que sacar ¿qué? Las áreas internas de la gráfica de cortantes para verificar a los momentos. Entonces ahí sí tengan cuidado. ¿Sí? Aquí esto es válido, pero las gráficas tienen que respetarse con las cargas reales, que estos corresponden a lo que vimos aquí abajo. ¿Sí? Eso no cambia. ¿Sí? Porque luego a veces se confunden unos y se la llevan así y ya no les da. Entonces las gráficas tienen que respetarse tal cual con las cargas puntuales. ¿Sí me explico? Sí. Ok. De este lado aquí pues no pasa nada. Aquí la carga sigue siendo repartida. Aquí voy a tener un diagrama de cortantes en forma diagonal o descendente. ¿Sí? Donde voy a tener el cortante positivo y el cortante negativo. Entonces aquí no pasa absolutamente nada. Esto se sigue quedando. ¿Sale? Entonces, ¿dudas hasta ahí, jóvenes? No. ¿No? Ok. No. Bueno. Entonces, ¿qué obtuvimos hasta ahorita? Bueno, regresando aquí al planito, obtuvimos los elementos mecánicos, que fue todo esto. Es esto. Esto que está aquí encerrado. Ya obtuve los elementos para poder diseñar y estar en posición ya de calcular el cross. ¿Sale? Que corresponden a esta zona. Entonces lo voy a poner aquí, que esto ya está prácticamente ya con valores. Entonces, el eje B va a ser igual que el eje C, ¿sí? Por la misma simetría que tengo de cargas de un lado y las otras cargas del otro, entonces ya tengo aquí los valores. ¿Cuál me faltaría? Pues vamos a ver ahora el eje 2. Vamos a analizar ahorita el eje 2. Si se fijan, el eje 2 en el sentido horizontal tiene dos tipos de carga. En la parte de arriba tengo carga proveniente ¿de quién? Del tablero en su posición longitudinal, y en la parte inferior voy a tener cargas puntuales. Estas cargas puntuales son producto ¿de qué? De las vigas secundarias 2 que están integradas en el tablero 2 y 3. Entonces tengo que calcular aquí el valor de las reacciones de estas vigas. ¿Sale? Bueno, entonces vamos a calcular esos tableros. ¿Sí? Entonces, lo mismo. Calculo el área tributaria y voy a tener aquí. Entonces, tengo que hacer mi tablero. Entonces, tengo 0.75, porque es la mitad de 1.50. La cierro con 5, luego 1.50 y luego con 5. Entonces, aquí ya tengo mi tablero. A ver quién está ahí con su micrófono. Chequen sus micrófonos, jóvenes. Bueno, bien, listo. Entonces ya tengo aquí mi segundo tablero. Este es otro tablero en estudio. Lo mismo, entre vigas secundarias tengo 1.50. Por lo tanto, este tablero que yo estoy calculando aquí, lo estoy también estructurando y tiene pues 1.50 de ancho y 5 metros de altura. Tengo que calcular la carga uniformemente distribuida y luego convertir esto a carga puntual. Entonces, me regreso. ¿Esto ya le hicieron impresión de pantalla para borrarlo? Ya. A ver, entonces. Ok, ahora vamos con
la otra parte. Bien. Tengo aquí mi tablero. Sí, tengo aquí mi tablero, lo estoy marcando en posición vertical porque estoy haciendo alusión a este. Es de 5 por 1.50. Entonces tengo aquí 1.50. 1.50 por 5 metros. ¿Sí? Calculo el área tributaria. El área tributaria pues, es igual a 750 metros cuadrados. Bien, la carga perimetral. Carga perimetral, lado largo es igual 750 por el peso de la losa, 1500 kilogramo metro cuadrado. Y lo voy a dividir entre lo que viene siendo 5 metros. ¿Sale? Pues voy a tener 7.5 por 1500 entre 5. 2250. Y me da también 2250 kilogramo metro lineal. Esto, pues obviamente, es el valor de ¿quién? De mi carga uniformemente distribuida. Entonces, ese valor de mi carga distribuida yo la voy a tener aquí. Esto, de aquí esto, y de este lado voy a tener 5 metros, y aquí tengo mi carga. Es igual 2250 kilos por metro lineal. Calculo mis reacciones. Mi reacción va a ser igual a omega por L entre 2. 2250 por 5 entre 2. Son 5.625 unidades kilogramos. ¿Sale? Entonces, este valor de 5.625 es el valor que tengo tanto en la reacción del lado izquierdo y la reacción del lado derecho. Y esto lo voy a tener que colocar aquí. Entonces, voy a colocar aquí valores. Voy a girar. Entonces, aquí va a ser 5.625 kilogramos. Y de este lado, 5.625. Estos dos dígitos los voy a repetir acá. Entonces va a ser aquí, va a ser aquí. Y pues prácticamente como tengo los 5 metros que corren a todo lado derecho, pues prácticamente esos valores se van a replicar para todos los demás entreejes. Aquí esta parte también se vuelven iguales. Este dato, y replican aquí a este y a este. Entonces, ¿qué estoy obteniendo aquí? El valor ya de la carga puntual. Esa carga puntual ya está recayendo ¿sobre quién? Sobre mi viga principal 2. Aquí tengo este dato. ¿Sale? Entonces, acá arriba pues ya tengo el dato de mi carga uniformemente repartida. ¿Sí? Que es lo que vimos aquí arriba. Entonces, únicamente me faltaría, ¿sí? Lo que vimos acá, esta parte sumarla. ¿Sí? La vamos a trabajar y ¿cómo quedaría? Entonces vamos a tener aquí. Aquí ya me faltaría nada más ver este espacio, a ver cómo está. Este de aquí son .75. Luego serían este. Aquí cierro. Bien, me faltaría esta área tributaria, pero ya lo vimos también por acá, que nos andaba arrojando ahí la cantidad que estuvimos calculando, ¿no? Entonces, pero lo vamos a hacer para que podamos tener el dato completo. Entonces teníamos que .75 por los 6 metros. Entonces vamos con el otro, que era .75 por los 6 metros. Por los 6 metros.
Entonces tenemos 6 por 0.75. Esto me daba 4.50 metros cuadrados. Este es el valor de mi área. Carga perimetral lado largo. Esto era igual a ¿qué? 4.50 por lo que vendría siendo el peso, 1500, y lo tengo que dividir entre la parte de la longitud del tablero, que son 6 metros. Y me da un peso de 1125 unidades, kilogramo, metro lineal. Entonces, ¿qué está sucediendo? Entonces aquí estoy teniendo que mi carga uniformemente repartida que me genera el tablero que tengo acá arriba es de 1125 y el valor de mis cargas puntuales aquí, por la posición que tienen las cargas, las vigas secundarias, son únicamente de 5625. ¿A cada qué? A cada 1.50. ¿Sí? Voy a verificar la del tablero central, la de 9 metros. Entonces aquí voy a verificar que prácticamente cuánto me va a arrojar. Entonces aquí va a ser la mitad también. La mitad de 1.50, que es en la distancia que hay entre la viga secundaria 1 y la viga principal 2, pues viene siendo la mitad, viene siendo 0.75. ¿Sí? 0.75 por los 9 metros que tenemos. Entonces aquí voy a tener el otro caso de lo que viene siendo, esta es un área tributaria más larga, y tengo que esto es igual a 0.75. ¿Por qué distancia? 9 metros. Mi área tributaria es igual 9 por 0.75 y esto es igual a 6.75 metros cuadrados. De aquí, ¿qué voy a obtener? Pues mi carga perimetral. Lado largo es igual 6.75 por 1500 y esto lo voy a dividir entre ¿qué? Pues entre mi distancia, que viene siendo 9 metros. Y me da también un valor de ¿cuánto? 1125 kilogramos metro lineal. Si fijan, estos dos valores son los mismos. ¿Qué va a pasar con el último tramo? ¿Se repite con quién? Este tramo se va a repetir igual que para el tramo CD. Tengo 1, 2, 3 cargas puntuales. 1, 2, 3. Existen cargas puntuales para el tramo AB y tengo aparte ya el dato de la carga uniformemente repartida. Entonces ya estoy en condiciones de poder representar el diagrama de mi viga simple que corresponde al eje 2, a todo este eje. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? Bueno, entonces tenemos, aquí son 3. Luego tenemos 1, 2, 3, 4, 5. Luego 1, 2, 3. Y luego otra vez son 3. Entonces tenemos estos datos y la carga repartida. Entonces, realizando ya el esquema, lo que tendría serían 3 tramos. Bueno, un poquito más abajo. Va a ser aquí. Esta va a ser corrida hasta acá. Es toda mi viga. Y luego de aquí voy a tener mi elemento primero a 6 metros. Aquí viene 6 metros. Y luego el siguiente son 9 metros. Y el último son también 6 metros. Entonces aquí tengo elemento empotrado. ¿Qué punto es? El eje A. Aquí viene siendo el eje B, el eje C, y este viene siendo el eje D. ¿Sí? ¿Qué distancia tengo aquí? Pues bueno, tengo 6 metros. ¿Qué distancia tengo aquí? 9 metros. Y de este lado tengo 6 metros respectivamente. ¿Cuánto vale mi carga uniformemente repartida? Bueno, pues ya verifiqué para el tablero del tramo 1 y para el tablero central de 9 metros. Es el mismo. Entonces aquí toda mi carga de servicio es igual a 1125.
unidades kilogramo metro lineal. Carga de servicio es igual 1125 kilogramos metro lineal. Carga de servicio igual a 1125 kilogramo metro lineal. Voy con las cargas puntuales. De acuerdo aquí el plano de AutoCAD, veíamos que para el tramo de 6 metros tiene 1, 2, 3. Para el segundo tramo tiene 1, 2, 3, 4, 5. Y cierro con 1, 2, 3. Para todos los valores son de 5,625. Entonces es lo que voy a tener que representar en la parte aquí de mi esquema. Entonces tengo aquí 3. Voy a tener aquí mi primera carga puntual 1, mi segunda carga puntual 2 y mi tercera carga puntual 3. ¿Con qué magnitud? De 5,625. Está igual, 5,625, 5,625. ¿Sale? Voy a la siguiente. Tengo 5. Entonces aquí voy a tener 1, 2, 3, 4 y 5. ¿De qué magnitud? Pues de 5,625, 5,625 y también esto se repite. 5,625. Y termino con las últimas 3 cargas puntuales. Tengo carga 1, carga 2 y carga 3. 5,625, 5,625 y 5,625. ¿Sale? Entonces, pues ya casi estoy armando el segundo problema para poder resolverlo por método de cross. ¿Sí? Bien, entonces, lo mismo. Ya tengo ahí todos los elementos. Ya tengo las cargas puntuales, que acuérdense que esto de dónde salió, pues es lo que tenemos acá arriba. Estas son las reacciones que se generaron ¿de qué? Pues de la viga secundaria. Esto, ¿de dónde salió? Acuérdense que esta es la viga secundaria. Viga secundaria. Estos son los elementos de la viga secundaria. Este es el resultado de la carga puntual que se está presentando sobre mi viga principal. Este para mí es mi viga principal. Creo que es la 3, ¿no? Bueno, ahí en el archivo ahí viene. Viga principal 3. Tengo 2 cargas. La carga repartida que corre en todo el elemento y aparte las cargas puntuales. ¿Sale? Y también para agilizar el proceso de cálculo, pues tengo que hacer cargas equivalentes. ¿Sí? Entonces, la carga equivalente para el tramo 1, ¿sí? ¿De cuánto sería? Entonces aquí voy a poner con línea punteada. Es decir, bueno, esta va a ser mi carga equivalente, mi peso equivalente del tramo 1 va a ser igual a la suma de este, más este, más este. 5,625 por 3. Exacto, 16,875. Bien, ahora mi carga equivalente del tramo 2 de 9 metros, pues va a ser igual a ¿cuánto? A replicar 5 veces. Peso total equivalente de este sistema sería por 1, por 2, por 3, por 4, por 5. 28,125. 28,125 unidades kilogramos. Y la carga equivalente para este tercer tramo, pues va a ser igual que el tramo número 1. Peso total equivalente es igual a 16,875 kilogramos. Y con estos datos ya puedo resolver por método de cross este tramo. ¿Hasta ahí dudas? ¿Alguna duda, jóvenes? No, profe. O ya se fueron, ya hasta se durmieron. Ya se Oh. ¿Salieron por el pan o qué? Aquí estamos.
¿Cómo lo supo? ninguna Pero no hay dudas. Ok. Bueno, entonces esto fue lo que se estuvo trabajando en la mañana, el grupo de la mañana. Hasta aquí fue el alcance, porque este archivo se trabajó precisamente para poder visualizar. Entonces, ¿qué obtuvimos ahorita? Obtuvimos los elementos mecánicos, bueno, las condiciones de cargas para el cross en el sentido vertical y los elementos de carga para el cross del sentido horizontal. ¿De qué entrepisos? Pues del entrepiso 1, que prácticamente va a ser el mismo para el entrepiso 2. Ajá. Entonces, ¿cuál quedaría de tarea? Bueno, este ya lo tenemos. Aquí si se fijan en el eje 3, ¿cuántas cargas están actuando? Únicamente actúan las cargas puntuales. Aquí ya no tengo carga repartida, como en el caso de acá arriba. ¿Por qué? Porque ya no tengo tableros colindantes. Entonces, aquí abajo únicamente estaría integrado por las cargas puntuales para el tramo 1, para el tramo central. También se replicarían estos valores de 5,625 5 veces, y para el último tramo corresponderían valores de 3 veces para obtener el tercer cross. Entonces, vamos a trabajar con resolver estos 3 cross. Sería este vertical, este central del eje 2 y el del eje número 3 para obtener los elementos mecánicos. ¿Sale? Lo único que restaría es simplificar para la parte de azotea. Para la parte de azotea, como nuestra carga de cuánto es de 1000, entonces aquí nuestros valores pues van a reducir. Tendríamos que sustituir aquí cantidades en todo el procedimiento que hicimos para conocer los valores y magnitudes de nuestras traves y poder desarrollar el cross de la parte de azotea y poder posteriormente hacer nuestra suma o bajada de cargas hasta nivel de cimentación, ¿sí? Para poder proponer de manera muy general la cimentación. Profe, ¿y todo eso lo vamos a ir haciendo en clase o cómo? Sí, nada más que por favor necesito que esto, por ejemplo, estas 3 vigas, las hagan ahí en su cuaderno de actividades para que ya la siguiente sesión nos aboquemos únicamente a trabajar con azoteas y ver rápidamente ahí un ejercicio algo básico de cimentaciones. No sé la verdad si verían cimentaciones en el semestre anterior. No. Bueno, entonces para más o menos unificar criterios y ver qué tipo de cimentación vamos a colocar aquí y más o menos predimensionar el área de la zapata y más o menos proponer un acero por especificación para únicamente ya sería complementar el planito estructural con sus notas, especificaciones y esta parte que estuvimos aquí capturando en el pizarrón. Todo esto integraría la memoria de cálculo. Entonces, estos números, todo esto que vimos aquí, esto generalmente nosotros vamos a generar en una memoria. Esta es mi memoria de cálculo, parte de mi memoria de cálculo. Tendré que agregar el cross de más el que vimos anteriormente para poder enriquecer y tener una memoria de cálculo estructural, ¿sí? En el caso del planito, pues bueno, aquí ya van a tener ustedes un avance del plano. Ya cuando ustedes determinen la sección de la viga BS2, viga principal 1, ya nada más a un lado, aquí a un ladito vamos a ir colocando las propiedades. ¿Qué tipo de perfil, qué tipo de elemento fue en columna, en viga secundaria, en viga principal, para poderlo meter en un plano estructural? ¿Sale? Entonces, se queda de tarea, por favor, resolvemos este cross que ya lo vimos con cargas, este también, y este de aquí, pues ya nada más lo estructuran. Son el cross de 6 metros con las 3 cargas puntuales, este cross aquí, esta parte con 5 cargas puntuales, y este último con 3 cargas puntuales. ¿Sale? Sí, profe, gracias. Órale, pues. De todas maneras, cualquier duda voy a subir el video para que lo puedan tener y ahí que se apoyen. Entonces, yo a ustedes los Profe, estaría ¿nos bien. puede pasar el plano que hizo, bueno, el de ahorita? ¿Nos lo puede Ya volver a está. pasar? ¿Ya está? Ya está en el modo, descárguenlo, por favor.
Ah, ok, profe. Ajá. Profe, yo tengo una duda. Sí. Con respecto a resolver el cross de la viga principal 3, tenemos dos tipos de carga, una que es W y otra que es puntual. O sea, una es Ajá. repartida y la otra es puntual. Pero ¿cómo se hacen ahí las fórmulas? Las fórmulas. Supongo que cambian, ¿no? Acuérdense que tienen el formulario, ¿no? Hay que buscar Ajá. el formulario donde aparece, por ejemplo, este es primer caso. Tengo aquí carga puntual. Ajá. Y aquí tengo que buscar una fórmula, por ejemplo, si es momento, pues voy a tener aquí que era el peso, se me fue el dato, creo que es P por L entre 8, si no mal recuerdo. Y luego tenía la carga repartida. Aquí viene la carga repartida. Esta la busco como una fórmula y esta lo busco como una segunda fórmula. En esta segunda fórmula aquí le voy a poner más el valor que me aparece aquí de la fórmula que es omega L cuadrada entre 12 y la voy a sumar aquí, omega L cuadrada entre 12. ¿Para qué? Para que me dé un momento total y este momento total proviene de una primera fórmula de manera individual que obtuve aquí y esta segunda fórmula viene de otra fórmula individual que obtuve aquí. Por eso es que en los formularios vienen casos aislados y tendría que ir sumando. Aquí se va a sumar. Ajá. Tanto para parte de momentos y también para la parte de cortantes. Busco de manera individual y después la sumo para obtener el elemento mecánico total. ¿Sale? Ok, profe, sí. ¿Sale? Ya lo entendí. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces ese sería el procedimiento para que pudiéramos irlo trabajando y los estaría viendo por favor el día viernes. Ya el día viernes prácticamente ya ustedes tendrían los elementos para empezar a trabajar ya el procedimiento. Coordínense por favor ahí para que lo puedan trabajar en parejas. Este trabajo final lo vamos a trabajar en parejas. Coordínense con quién puede trabajar uno para que se dedique si uno hace el cross en el sentido vertical y otro compañero hace el del sentido horizontal para que puedan ir avanzando. ¿Sale? Entonces, este proyecto lo vamos a entregar por parejas nada más. ¿Sale? Ya persona que lo quiera hacer individual, bueno, pues lo hace individual y ya es más trabajo, pero bueno, les voy a dar ahí la oportunidad para que puedan coordinarse y ustedes se ponen de acuerdo y ya los trabajos finales, esos son los que vamos a ir entregando ya para el cierre del semestre. ¿Cuándo terminamos, profe? El semestre termina el 19 de junio.